Buenas tardes con todos. El día de hoy, el grupo número 5 del curso Constitución y Derechos Humanos, vamos a presentar el siguiente podcast relacionado a cómo es la educación en el Perú y cómo mejorar esta estructura de educación. A continuación, los integrantes Aizanoa Nayeli, Hernández Lozano Catherine, Romani Pérez Teobaldo, Zeta Yajahuanca Casey y la que les habla Guerrames Stephanie, les vamos a dar inicio a este podcast. Para dar inicio a este podcast, tenemos que tener definido la educación en el Perú, ya que es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos, y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y al derecho a participar en su desarrollo. Ahora sí, como locutores de este podcast tenemos a Julio, a Catherine, a dos invitados especiales. Bienvenidos a Educación en Acción, el podcast que explora los desafíos y oportunidades en el sistema educativo peruano. Soy Julio Romaní. Y yo soy Catherine Hernández. En el episodio de hoy nos sumergimos en un tema sumamente importante para el futuro de nuestro país, en el cual nos referimos a la mejora de la educación en el Perú, con un enfoque especial de las zonas rurales, de la sierra y de la selva. Así es, Catherine. La educación es la base del desarrollo de cualquier nación y Perú no es la excepción. En los últimos años hemos visto avances, pero también enfrentamos retos significativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la educación no se desarrolla de la misma manera en diferentes contextos geográficos rurales, como en la costa, sierra y selva. ¿Te has puesto a pensar la gran diferencia de educación que existe en las tres regiones? Teniendo en cuenta que existe el mismo currículo nacional del Minedu, a pesar de que la matrícula en educación primaria ha alcanzado el 95%, en secundaria baja al 85% y en las zonas más alejadas como la sierra y la selva, esta cifra aún es más preocupante. Caterine, uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo en la sierra y selva es la implementación de reformas adaptadas a estos contextos. Muchos planes de mejora diseñados para las ciudades no logran funcionar en áreas rurales debido a las limitaciones en infraestructura, la diversidad cultural. Si te das cuenta, la educación en la sierra enfrenta retos al acceso limitado y falta de programas educativos adecuados. Esto influye en su calidad de educación y su equidad en estudiantes. En la selva, su educación enfrenta contextos ecológicos que influyen en sus métodos y desafíos. Su diversidad biológica y cultural presentan obstáculos como la ubicación geográfica de sus escuelas, que a menudo se encuentran aisladas y son difíciles de acceso durante las lluvias. Exacto, Julio. Hablamos de comunidades donde las escuelas carecen de lo más básico, como materiales, conectividad y docentes capacitados en pedagogía intercultural. Además, las lenguas originarias y las condiciones geográficas extremas complican aún más la situación. Para profundizar en esto, hoy tenemos el testimonio de un invitado muy especial, la profesora Casey, quien ha trabajado en escuelas rurales de la sierra durante más de 20 años. Nos comparte cómo se vive realmente la educación en esos contextos y porque algunas reformas no han tenido el impacto esperado. Bienvenido, profesora Casey. Gracias por invitarme. Bueno, para comentarles que ante mi experiencia docente en la educación en la sierra y la selva, enfrenta retos que muchas veces se desconocen en las grandes ciudades. Por ejemplo, se nos habla de implementar tecnología en las aulas, pero en las zonas donde trabajo no hay internet ni electricidad en muchas escuelas. A eso se suma la falta de capacitación adecuada
para enseñar a niños que hablan quechua o aymara como primera lengua, para así poder tener una mejor y accesible comunicación con los alumnos. Las reformas educativas diseñadas desde Lima no siempre toman en cuenta estas realidades. Lo que menciona la profesora es fundamental. Si las políticas no se adaptan a los contextos locales, pierden la efectividad. Es una realidad que muchas veces la educación rural no recibe la misma atención en términos de infraestructura y formación docente. Así es, programas como Aprendo en Casa, que fue una solución clave durante la pandemia, ayudaron a los estudiantes urbanos, pero en la sierra y selva muchos niños no pudieron acceder porque no contaban con dispositivos o conexión a Internet. Por eso la brecha digital ha sido uno de los principales retos en estas áreas. Y esto no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino también las oportunidades de los estudiantes de zonas rurales para seguir con estudios superiores o acceder a mejores empleos en el futuro. Hablemos ahora de la formación docente. A pesar de los esfuerzos para capacitar a los maestros, por muchos siguen sin recibir formación en pedagogía intercultural ni en el uso de tecnologías educativas, lo cual es esencial en contextos multilingües, rurales, como lo de la sierra y de la selva. Julio, el Ministerio de Educación ha lanzado algunas iniciativas como la Beca 18 para ayudar a jóvenes talentosos de zonas rurales a acceder a la educación superior, pero es evidente que necesitamos más inversiones a nivel local. No solo se trata de infraestructura, sino de adaptar el currículum a las necesidades de cada región. Exactamente, Catherine. La profesora Casey nos habló de la importancia de un currículo que valore la diversidad cultural, que respete las lenguas originarias y que prepare a los estudiantes, no solo en materias tradicionales, sino también en habilidades útiles para su vida cotidiana en la sierra o la selva. Hemos visto algunos avances en este sentido, con programas de educación intercultural bilingüe, pero la implementación sigue siendo limitada. Es necesario formar más docentes especializados y garantizar que las escuelas rurales reciban el apoyo que necesitan para llevar a cabo estos programas. Y además de la parte curricular, este es el reto de cerrar la brecha de infraestructura en el acceso a servicios básicos como agua, electricidad, conectividad. Es clave para cualquier reforma educativa efectiva. Volviendo, la profesora Casey le preguntamos qué soluciones ve para mejorar la situación educativa en la sierra y en la selva. Escuchemos lo que nos dijo. Bien, para mejorar la educación en la sierra y la selva necesitamos más inversión en la infraestructura, pero sobre todo en la capacitación de los maestros locales. Los docentes que vienen de afuera a veces no entienden la realidad cultural de nuestros niños. Es fundamental que se valore la educación intercultural y que se dé más protagonismo a las lenguas originarias. Además, las reformas deben ser más flexibles y adaptarse a cada contexto. No puede haber una solución única para todo el país. Que claro Exacto. lo ha dicho Es la profesora fundamental Casey. entender que Perú es un Las país reformas deben diverso, con adaptarse a las contextos realidades muy locales y no distintos. solo Para centrarse en lograr los una verdadera estándares de las mejora ciudades. educativa se necesita un enfoque Que claro lo inclusivo ha que dicho la contemple a profesora Casey. todos. Antes de despedirnos, el último mensaje para nuestros oyentes: la mejora de la educación es un desafío compartido. Los cambios no solo dependen del gobierno, sino que también de la participación activa de las comunidades, los maestros, los padres de familia y el sector privado. Así es, todos tenemos un rol en esta transformación. La educación es el futuro de nuestro país y solo trabajando juntos lograremos que todos los niños peruanos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a una educación de calidad. A continuación, escucharemos el testimonio de una alumna sobre su educación en una zona rural de la región de la Sierra. La educación es mucho más que ir a la escuela, es la oportunidad de construir un futuro mejor para nuestras familias, nuestras comunidades y todo el país. Como estudiante sé que no siempre es fácil,
A veces los recursos faltan, las escuelas no tienen lo que necesitamos y en las zonas rurales como la mía, las oportunidades son aún más limitadas. Pero también sé que la educación es la clave para abrir puertas, para tener sueños más grandes y alcanzarlos. Agradezco a los maestros, a los padres y a todas las personas que con su esfuerzo siguen luchando para mejorar la educación en lugares como la sierra y la selva. No es solo un trabajo del gobierno, es responsabilidad de todos. Cada pequeña acción cuenta, desde apoyar a un niño en sus tareas hasta exigir mejores políticas públicas. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos lograr que más niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades, sin importar dónde vivan. Gracias por escuchar este podcast y por interesarse en el futuro de la educación. Juntos podemos hacer que el Perú avance hacia un mejor mañana. Muchas gracias por tu informativo testimonio y también por tus alentadoras palabras para aquellas personas que quieren una educación de calidad. Y sin más preámbulo, y para despedirme de ustedes, Stephanie Guerra. Esto ha sido todo por hoy. En Educación en Acción. Soy Julio Romaní. Y yo, Katherine Hernández, gracias por escucharnos y hasta la próxima.